Bueno, ahora vamos a pasar al proceso de atención nutricia. Aquí una de las metas principales a nivel dietético va a ser de estimar de manera correcta la energía que necesita cada paciente, así como prevenir el catabolismo proteico y las deficiencias. En cuanto a la valoración nutricional, pues es importante contar con un recordatorio de 24 horas, con un cuestionario de frecuencia de consumo o un diario de alimentación. Así como también es importante las medidas antropométricas como los pliegues y circunferencias. Una de las más importantes sería la circunferencia del punto medio del brazo relajado, ya que esta está asociada a la desnutrición de estos pacientes. En caso de contar con estos recursos, también se recomienda la bioimpedancia eléctrica y tenemos que sacar pues también el peso habitual, talla, y en caso de edemas tenemos que sacar el peso seco o calcular el peso ideal para llegar a los cálculos dietéticos. En cuanto a los elementos bioquímicos, los más importantes serían albúmina, prealbúmina, la transferrina, las protombinas y las proteínas totales. Eh, la malnutrición es un signo muy común en este tipo de pacientes. Varios estudios comentan que alrededor del 25% de los pacientes con cirrosis compensada y más de un 80% de los pacientes con cirrosis descompensada llegan a presentar malnutrición. Eh, Comúnmente se manifiesta en forma de malnutrición calórica proteica. Esto lo que quiere decir es que es una progresiva pérdida de masa magra y de tejido adiposo. Es por eso que la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, como la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, en sus guías recomiendan el uso de la SGA, que es la evaluación global subjetiva. Este es un método que nos va a ayudar a calcular el riesgo nutricional que hay en estos pacientes. Es un método que está validado y se basa en algunos datos de la historia clínica del paciente, como lo pueden ser el cambio de peso, cambios en la ingesta de alimentos habituales, síntomas gastrointestinales que persistan por más de 2 semanas y cambios en la capacidad funcional, esto pues debido a la pérdida de músculo que se está generando. También cuenta con una evaluación física en la cual se va a ver la pérdida de grasa, posible pérdida de músculo, edema de tobillos y ascitis. En cuanto al diagnóstico nutricional, este, pues es importante mencionar que los hombres suelen perder más masa proteica que las mujeres. Los hombres alrededor de un 20% y las mujeres un 11%. Y las mujeres también tienen una mayor pérdida en las reservas de grasa. Y bueno, para el diagnóstico siempre vamos a hacer el formato PES, que es el problema, la etiología, que es lo que está favoreciendo, lo que probablemente provocó el problema, y la sintomatología. Bueno, en cuanto a la intervención nutricional, los pacientes con cirrosis compensada y pacientes estables tienen requerimientos parecidos a los normales. Es decir, que estos pueden tener una dieta equilibrada y variada que incluya todos los grupos de alimentos en una cantidad adecuada, y lo único que nos vamos a preocupar es prevenir la obesidad y la malnutrición. En cambio, los que están en estado crítico son los que van a tener requerimientos más elevados. Eh, Estos pacientes deben acostumbrarse a consumir 3 comidas habituales, además de tener un snack a media mañana y otro snack antes de dormir. Eh, el snack antes de dormir yo creo que es fundamental, ya que la cirrosis acelera el estado de inanición y disminuye la síntesis proteica, así como también provoca un catabolismo que se acompaña con una pérdida de masa muscular y sarcopenia.
Entonces, se recomienda un snack antes de dormir, ya que esta intervención reduce la fase posabsorbativa, lo que quiere decir que tiene un potencial de mejorar la utilización de sustratos de glucosa a ácidos grasos y de esta manera revertir la sarcopenia. Además de que también la desnutrición de la proteína muscular, la destrucción de la proteína muscular es suprimida mediante la ingesta de aminoácidos de cadena ramificada. Bueno, la mayoría de los estudios recomiendan que este snack antes de dormir sea de 150 a 250 kilocalorías, aunque en casos de que se requiera revertir la sarcopenia se puede dar hasta 710 kilocalorías. También es importante mencionar que los pacientes que consumen este snack antes de dormir se deben de vigilar constantemente, ya que en algunos casos se podría agraviar el reflujo gastroesofágico, se puede empeorar la resistencia a la insulina o causar algún disturbio en el ciclo del sueño. Entonces, para mejorar la resistencia a la insulina, se recomienda que podemos combinar los aminoácidos de cadena ramificada con glúcidos. En cuanto a la energía, en pacientes con ascitis, el estándar de oro para obtener la cantidad de energía que se requiere es la calorimetría indirecta. En caso de no contar con este recurso, se debe tomar en cuenta el peso seco de los pacientes y en caso de no contar también con este dato, se recomienda tomar en cuenta el peso ideal. Entonces en cuanto a los pacientes con cirrosis compensada, se recomienda de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Y los pacientes que se encuentran malnutridos o críticos, según la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, recomienda de 30 a 42 kilocalorías. Y la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral recomienda de 35 a 40 kilocalorías, esto para prevenir el anabolismo. En cuanto a las proteínas, se recomienda de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día para promover la gluconeogénesis. Y en cuanto a los hidratos de carbono, debemos de tomar en cuenta que los pacientes cirróticos tienden a tener una intolerancia a la glucosa. Esto puede ser por un exceso de producción de glucosa y una utilización desigual, así como por una insuficiencia de la secreción de insulina. Es por eso que el consumo de hidratos de carbono debe de ser moderado, pero no limitado. Es por esto que las guías recomiendan que se consuman de 5 a 6 gramos por kilogramo de peso al día de glucosa y sus niveles deben de ser monitoreados frecuentemente por lo que ya les mencioné. En cuanto a las grasas, en los pacientes con falla hepática se presenta un metabolismo incompleto de los triglicéridos de cadena larga y es por eso que se debe de evitar la suplementación. La sobrealimentación, ya que los lípidos se pueden acumular en el hígado. Se recomienda de un 25 a un 30% de la ingesta total y lo ideal es limitar los ácidos grasos de cadena larga y aumentar los de cadena corta. Y también se recomienda que mediante fórmulas se debe suplementar enzimas pancreáticas, especialmente en caso de pacientes con cirrosis que fue causada por alcoholismo.
En cuanto a los líquidos, lo ideal pues es el que se debe consumir 1 mililitro por cada kilocaloría al día. Es decir, si se consumen 2000 kilocalorías, pues se deben de consumir 2 litros. Bueno, también es importante mencionar que en caso de que haya una hiponatremia, que son niveles de sodio bajos menores a 120 milimol por litro, se debe de restringir los líquidos. En cuanto a la nutrición enteral, y como cualquier otra patología, las recomendaciones son el iniciar este tipo de nutrición en caso de que no se estén cubriendo los requerimientos proteicos energéticos por medio de la dieta oral. Y obviamente siempre se deben de tomar en cuenta las complicaciones que presenta cada paciente. En cuanto a la nutrición parenteral, esta solo debe ser utilizada para esos pacientes que no toleran la vía oral ni la enteral. Por último, en cuanto al monitoreo y seguimiento, debemos de verificar la evolución del paciente, obviamente, mantener un IMC de normopeso, prevenir el catabolismo, especialmente en pacientes con desnutrición y sarcopenia, y continuamente evaluar el porcentaje de grasa, la masa muscular y el peso. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.